Acompáñame en tu Biblia, por favor, vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, correctamente, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver del versículo 12 al 15, vamos a leerlo y vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. La palabra de Dios dice así, desde el versículo 12 al 15, dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que soy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y Señor, te ruego, Padre Santo, en este día, seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Santo, tomes control de este servicio, Padre. Te ruego, me vacíes de mí, me llenes de ti, Señor. Quítame el nerviosismo, Padre Santo, y que todos podamos sentarnos a tus pies, Señor, y escuchar aquello que tienes para con nosotros, Padre. Te ruego, avives esta tu iglesia, Señor, y que volvamos a poner los ojos en ti. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hermanos, otra vez es un estudio temático en el cual, obviamente por estas fechas se hace. Mientras yo estaba en mi devocional es que llegué a este texto y me encontré con un hombre que sabe que pronto va a morir. Un hombre que sabe que sus días están cortos, como decimos aquí en México, no siente pasos en la azotea. Pero que tenía un objetivo, que ya fuese vivo o muerto, él quería recordar cosas que ya sabemos. Y no sé ustedes, pero cuando de repente no éramos pequeños, o tal vez ahora para con los hijos, y tenemos que repetir las cosas, y es así como que los jóvenes, ya lo sé, no sé cómo que, ya lo sé, y le tienes que decir otra vez las cosas. Ay, es que ya sé, mamá, ya sé, papá. Pero qué tan necesario es recordar todo aquello, ¿no? Hay muchísimo más conforme a lo que es la palabra de Dios. Y es que hoy en día la cultura es todo como que súper rápido, ¿no? Tenemos los reels, los shorts, ¿no? de las redes sociales, que te debe de atrapar tu atención en cuestión de segundos, ¿no? Porque si no vienen otros 1000 más y tú nada más le scrolleas y vas. Si logran captar tu atención en unos segundos, ya la hicieron, pero si no, tú vas dando, ¿no? Y fíjate como que qué tanto, vicio y qué tanto te atrapan y qué tanta ansiedad te da por seguir viendo lo que va a continuar. Y te atrapa y es esa ansiedad de querer ver más, ¿no? Pero es todo eso, ¿no? Todo eso que está atrapándonos, que estamos enfocados en cosas rápidas, ¿no? La vida con apuros, los afanes de la vida, las preocupaciones. Y entonces con tantos distractores que tenemos es fácil descuidar de lo importante o del importante que es nuestro Señor Jesús. Y a veces por la cuestión esto de la tiranía, del urgente, ¿no? Tenemos muchísimas cosas y tengo que hacer tantas cosas y ya me levanté y tengo que ir al trabajo y tengo que checar el WhatsApp y hay 1000 mensajes y tengo que y se nos fue el día y el Señor quedó atrás. Y Él es el importante, ¿no? Pero vivimos en esta cultura donde las cosas pues son así, ¿no? Pero no debemos de descuidar esto que es importante. Incluso nos podemos llegar a volver indiferentes para con Dios. Siendo cristiano, sí. Y tal vez no lo decimos claramente o le decimos es que hoy no quiero nada contigo, tal vez sí. Sin embargo, nuestra actitud pues habla mucho delante de Él. Así es que puede pasar eso, sí. Y es entonces donde el recordar las cosas que ya sabemos es indispensable. Es algo que tenemos que hacer. Ese exhorto, ese estímulo, ese recordatorio constante en las áreas de nuestra vida donde Dios quiere gobernar, donde Dios necesita recordarnos, ¿no? Entonces, veo que no solo Pedro es quien tiene este anhelo, esta encomienda de recordar las cosas aunque ya las sepamos. Pablo, nos lo van a poner en la pantalla, en Filipenses 3:1, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro.
Ahí hay otra bendición del recordatorio de Dios para con nuestras vidas. Es seguro para nosotros el venir a la palabra y leerla una y otra vez. Y el Señor nos ha de encontrar donde estamos en nuestras vidas para dejarnos saber que Él está ahí, que nos quiere enseñar algo nuevo. Entonces, encontramos también que es seguro para nosotros el venir a las Escrituras y recordar todo aquello que el Señor quiere hablarnos. Y también en Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24, también dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Está otro hombre, ¿no? Igual que Pedro. Saben, Pablo está deseando que en el momento de su muerte, en ese abrir, en ese cerrar los ojos y abrirlos, estar en la presencia de su Salvador. Y dice: eso para mí es lo mejor. O sea, de entre las dos cosas, yo preferiría esto. Sin embargo, el tiempo que me queda de vida lo quiero usar para recordarle las cosas referentes al Señor. Y Pedro también lo dice. Y obviamente es un exhorto para uno como pastor, el decir: ¿qué hago con el resto de mi vida? Seguir instruyendo, exhortando, dando la palabra de Dios a su iglesia. Estos hombres están listos para partir, pero tienen esa visión de seguir trabajando para el Señor y por amor a la iglesia también. Entonces, pues es hermoso poder ver lo que ellos están expresando aquí, ¿no? Entonces, los dos les queda vida tal vez poca en ese entonces. Tal vez Pedro está viendo que ya está llegando a una edad un poquito grande, y uno empieza a pensar en: híjoles, ¿cuántos años me quedan? Yo tengo 40, tal vez estoy un poquito más arriba de la mitad de mis años, que voy a vivir por acá. Y entonces tal vez pudo haber sido eso, tal vez la persecución que había para con la iglesia que lo hizo pensar que bueno, su tiempo también ya estaría cerca. Pero estaban deseando afirmar y confirmar a los creyentes en la fe, despertándolos con amonestación. Y eso de despertarnos también nos es necesario, porque a veces nos podemos quedar en esa zona de confort donde todo es automático, ¿no? La lectura, la oración, te damos gracias, Señor, por los alimentos, amén. Y el reconocer quién está delante de ti, hablándote por medio de la palabra, aquel que murió por ti, ¿dónde queda, no? Entonces, debemos de despertar con amonestación, recordando todo aquello que igual ya sabemos, y tal vez tenemos nuevos que no han escuchado mucho de la palabra de Dios, que tal vez están aprendiendo. También decirles: estamos aquí para servirles. Cualquier pregunta, cuestión que tengan, por favor, acérquense. No es de débil el preguntar o el tener cuestiones que todavía no llega uno a entender, pero estamos para eso, para ayudarles. Así que se pueden acercar sin problema alguno y con mucho amor les servimos. Entonces, hay cosas que muchos de nosotros ya las hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Pero es necesario recordarlas. Así es que en el tiempo que nos queda vamos a pasar por muchísimos textos, todos los van a poner en la pantalla, porque si no vamos a estar así como que tratando de llegar a todos y sería un poco difícil, pero vamos a ver muchas cosas, ¿no? Regresando un poco más a 2 de Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 12, nos habla acerca de estas cosas, ¿no? Dice: por esto, y después dice: estas cosas. O sea, es el contexto del por qué Pedro está llegando a este versículo, es la promesa de la entrada al reino eterno de Dios y la importancia de la llegada a ese reino. Y eso es por eso que Pedro ve útil y necesario el recordarles siempre los fundamentos de la vida cristiana. Aunque ya sepamos estas cosas, Pedro, usado por el Espíritu Santo, no dejaría de recordarnos siempre estas cosas. Y tanto es así que lo dejó plasmado en el libro, ¿no? Es uno de Pedro, para que nosotros lo tengamos y está delante de nosotros. Y entonces está volviendo a traer el recuerdo de aquello que el Señor le enseñó también. Entonces ahora está en nuestra Biblia y podemos recordarlo. Y deberíamos de regocijarnos cada vez que Jesucristo, su evangelio, su plan de redención que tenía para con nosotros, el plan que tiene para con nuestras vidas, cuando todo eso es predicado, debe haber un gozo en nosotros. Y si no hay, ten cuidado. No, es que yo ya tengo 50 años en el evangelio. ¿Y? ¿Has olvidado tu primer amor? ¿Ya no resuena la palabra de Dios cuando la abres? Habría que preguntarse y pedir perdón. El Señor te restaura y te vuelve a traer esa comunión preciosa delante de Él.
Entonces, es necesario recordar todo esto, ¿no? Así es que lo dejó plasmado en la Biblia para que siempre lo recordemos, tengamos ese regocijo de poder leer su palabra. Pero el versículo 12 también dice que es para saber y estar confirmados en la verdad. Y aquí Pedro está cumpliendo algo hermoso que el Señor le dijo. Y es un versículo fuerte, pero cuando Pedro dice, quiero confirmarlos en la verdad. Y vamos a ver de dónde salió esto. Lucas 22, versículo 31 al 32, también lo van a poner por ahí. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entre paréntesis, ¿dónde está aquí el reprendo, cancelo tus palabras y todo? Dice el Señor, no, yo lo permití. Y yo le dije a Satanás, adelante. ¿Cuántas veces tal vez nos podríamos ver metiendo tal vez nuestras manos o nuestras intenciones delante de la voluntad de Dios? Aquí el Señor lo permitió, por alguna razón. Y ahora vemos que Pedro está escribiendo en su carta, quiero confirmarlos en la verdad. Y entonces, cumpliendo aquello que el Señor le había dado, ya le habían dado su zarandeada y muy buena a Pedro, y ahora se levanta y esa fe fue probada en un fuego y salió más pura, y ahora este hombre que está hablando con esa autoridad que tiene para exhortar a sus hermanos y para traerlos otra vez en el camino. Entonces dice, quiero que estén confirmados en la verdad. Y qué hermoso, ¿no? Ver el cumplimiento de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 13 al 15 dice, pues tengo por justo, y en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro seguía con esta misión y diligencia de recordarnos las cuestiones básicas de la vida cristiana, dejándolas por escrito, como lo dijimos. Tenemos en su palabra aquello que ya está escrito para nosotros. Pero también veo que Pedro tiene en claro que en breve abandonará el cuerpo. Y ahí la palabra cuerpo es skenoma, ¿no? Tal cual como el Señor Jesucristo se lo declaró. Y sí, Jesucristo le dijo a Pedro que iba a morir como mártir. ¿Qué? ¿Cómo crees? Pensé que eran puras palabras de victoria y tú y tu mejor vida ahora y tu casa y tan y tan y tan. Y el Señor le dice a Pedro, te van a llevar a donde no quieres. Pero yo no veo a Pedro haciendo que yo hice, ¿no? Así como, Joel, tú cállate, no le metas de más, ¿no? Es Pedro, saben, ya estoy a punto de irme, estoy feliz de estar con el Señor, pero mientras estoy aquí, quiero recordarles a ustedes todas las cosas que mi Señor me ha enseñado. Y es que precioso, qué hermoso, ¿no? Entonces, el Señor se lo dijo, que iba a morir. Pedro sabe, pero cuando habla de su cuerpo y esta palabra que usó, skenoma, quiere decir tienda o habitación, tienda como de campaña, ¿no? Tabernáculo. Pedro tenía en claro que era un peregrino en este pasar del mundo, ¿no? La vida de una tienda, o la idea de esta tienda de acampar, es algo temporal, ¿no? La usas en un lugar por un tiempo y después regresas a tu casa. ¿Sí ven lo que Pedro traía en mente? ¿Nos damos cuenta que nosotros también estamos en una tienda temporal? Sabía que iba a regresar a casa. Pedro no perdió el sentido de lo eterno. Y quiero tomar el resto del tiempo que tenemos para recordar lo que muchos de nosotros ya sabemos. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado en prédicas, incluso en alabanzas y demás, pero es necesario recordar y escuchar con gozo aquello que el Señor nos ha dicho una y otra vez. Entonces, primero, antes que nada, hablar de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, preexistente. Él no vino a tener un inicio en el momento en que nació, porque Él existía desde antes, y habría que entender eso. Él tomó la forma humana en el momento que pisa en este mundo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que el verbo era Dios
y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No solamente estaba con Dios, sino que era Dios. Y ahí hay una distinción importante que hacer y entender, ¿no? Estaban ahí los dos. Entonces, el Creador que muestra su deidad, o sea, ese Cristo Jesús, que es Dios, su eterno poder y deidad y su existencia se hacen claramente visibles a través de la creación. Podemos voltear allá afuera y ver todo lo creado y decir, wow, tengo un Dios muy poderoso. Hoy en la mañana mientras venía en el carro veía los cielos y veía precioso, ¿no? Las nubes y demás. Y decía, ¿cuánto más hay de lo que logro ver hacia allá? Muchísimo. Hay bastante. Y decir, híjoles, mi Señor hizo todo eso. Glorioso nuestro Señor. Entonces, el poder entender eso, la deidad de nuestro Señor, su existencia a través de la creación y de lo que podemos ver. Y cuando habló y dijo, las cosas se hicieron y vinieron a existir en el Génesis. Porque todas las cosas, en Juan 1:3 dice, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él lo hizo. Pero también en Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. Él quien en su providencia controla todas las cosas. Como decía el pastor y lo enfatiza muchísimo y es que es bien importante, no se le salen las cosas de sus manos a Dios, no es así como que, ¿a poco iba a pasar eso? No puede ser, a ver cómo le hago, a ver Gabriel, ven, ayúdame por favor, no sé qué hacer en este caso. No, jamás. Él sabe todo exactamente lo que ha de pasar. Entonces, ese Dios que vimos que ante una gran tormenta reprendió los vientos y el mar y se hizo una gran bonanza. Cristo Jesús dijo una palabra y todo se calmó. La creación le obedece. Ante Él tiemblan los demonios. Se acercaban ante un endemoniado y era que empezaban a temblar. ¿Y qué haces aquí, Señor? Porque has venido a atormentarnos. Y crujían sus dientes y salían huyendo. Sabían quién estaba delante de ellos. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos andan con el poder del Señor Jesucristo. Una palabra bastaba y las cosas se hacían. Lo mismo que vimos en el Génesis. De ese Dios les estoy hablando. Juan 3:16. Igual, ya me lo sé, pastor, lo hemos leído muchas veces, y me lo aprendí en la escuelita dominical, sí, y es necesario que lo recuerdes otra vez. Juan 3:16 nos habla en este texto precioso, que todos lo sabemos, pero los aspectos que vemos de ahí es que Dios dio un regalo, Dios Padre. ¿Me considera regalos? El más precioso vino del cielo. El regalo que por amor se nos fue dado. Grábate bien eso y hazlo personal. Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo por mí. Hay que recordarlo muchísimo. Y entonces hay un propósito porque dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo su parte en amor mandando a su Hijo a la tierra para vivir una vida perfecta y morir como ese sacrificio perfecto que demandaba la justicia de Dios. Y ahora te dice, ¿quieres creer? Es que Dios va a mandar a la gente al infierno. No, tú estás rechazando la sangre del Cordero. ¿Qué vas a hacer delante del Señor si Él ya te amó lo suficiente para decirte, he entregado todo? A mi Hijo amado. ¿Qué vas a hacer? ¿Darle la espalda? ¿Seguir con la retórica de que Dios no existe y que son fábulas? Y sabemos bien dentro de nosotros que tenemos un espíritu y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia y nos dice que Dios sí existe. Entonces, ¿cuál es la respuesta para con Él? Señor, me rindo, heme aquí. Perdona mis pecados. Entra en mi vida, sé tú mi Señor y mi Salvador. Me rindo, heme aquí, Señor. Y ya, hermanos, pasas de muerte a vida eterna porque Él fue el que hizo todo. Y de repente se escucha, no, es que yo no puedo creer en ese Dios porque el Padre, mira lo que le hizo a su Hijo, pobrecito de su Hijo. ¿Por qué no bajó Él entonces? Mira cómo lo mandó a sufrir. Y es la esencia de Dios en tres personas, los tres tienen un mismo propósito, ir a rescatarte.
Cristo mismo lo dice en Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo quise darla por ti. Juan 3:16, ya lo habíamos escuchado. Es lindo recordarlo, ¿no? Ese Hijo amado, eterno, tomó un cuerpo humano y vino a este mundo caído. Y a veces es eso, ¿no? Es que yo también escuché esa historia muchas veces, ¿no? Niño en el pesebre, bonito, ¿no? En la casa y demás. Y la semana pasada vimos que no fue tan bonito. Un entorno un poquito, pues, no tan lindo, ¿no? Pero vino a este mundo caído, lleno de maldad. Pero en su corazón estaba el rescatarnos. Él sabía a lo que venía. Y de repente usamos eso, no es que ya está muy trillado, es que es un cliché, es que esto y el otro. Y de repente Dios me habló así por medio de la palabra, dice, recuérdales, y el hecho de que recuerdes una y otra y otra y otra vez acerca de lo que está escrito no son tus palabras. Es la espada de doble filo que trae vida a aquellos que están muertos. Síguelo repitiendo cuantas veces sea necesario, porque hay quien necesita escucharlo. Para algunos será un cliché, para algunos otros será, ay, qué repetición. Pero el Señor usa su palabra. Entonces, en su corazón estaba el venir a rescatarnos. Y experimentó lo que no había vivido antes. Experimentó lo que es tener hambre. Tuvo hambre nuestro Señor. Tuvo que buscar cómo cocinarse algo y hacer algo de comer para alimentar su cuerpo físico. Tuvo sed. ¿Se acuerdan cuando estaba muriendo y su lengua se le pegaba en el paladar porque estaba deshidratado y ya no podía hablar? ¿Sabe lo que es tener sed? Cansancio. No tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra de Dios. Experimentó lo que es el llanto. El Dios Todopoderoso. El dolor, la burla, el escarnio. Él merecía ser servido por todos nosotros, ¿no? Y estar todos listos en el momento de su llegada en un palacio, todos rindiendo adoración y demás en su llegada. Y de repente llega la noche y está ahí José, y está ahí María, y están unos cuantos animales alrededor. Y ahí llega el Salvador. Y Él vino, no para que le sirviésemos, sino Él vino a servir y dar su vida en rescate por nosotros, por muchos. Marcos 10:45. A eso vino el Señor y sabía a qué venía. Hermano, hermana, ¿estás viendo el valor que tienes para Dios? ¿Estás contemplando aquello que el Señor te está hablando a través de su palabra? El gran amor que te tiene. Y aunque ya lo sabemos, es necesario recordarlo para despertar. Si sentimos otra vez de acá y otra vez el mismo mensaje y demás, necesitas despertar. No te vayas por ese camino, te vas a empezar a apartar del Señor. Despierta, hermano, hermana. Jesús tomó nuestro lugar, fue castigado por nuestras faltas para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Están viendo la transacción que hay ahí? Él puro, perfecto, sin pecado, justo, y se hace pecado. Por nosotros, no porque Él hubiese cometido el pecado, sino porque llevó sobre Él toda nuestra porquería y pecado. Él lo quiso llevar sobre sí. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él ante Dios Padre. A ver, entonces lo que me estás diciendo es que al momento de poner mi fe en Cristo Jesús, Dios viene a morar en mí. Él tomó todo mi pecado, toda mi suciedad y me llenó de justicia. Y Dios Padre ve a un hombre y a una mujer justos delante de Él. Sí, porque Cristo pagó por ti, tú no hiciste nada. Y entonces es cuando decimos toda honra y gloria sea a Dios, porque reconocemos que en nosotros no había algo bueno donde ya te portaste súper bien, qué lindo, ya empezaste a brillar, a ver, ahora sí vente para acá, te voy a agarrar. No. Cantábamos también, ¿no? Así tal cual como estás.
es que estoy esperando a dejar de, ponle lo que quieras, para entonces venir, porque así no me siento bien. Así tal cual como estás. Ven delante del Señor y Él te va a limpiar, y Él te va a restaurar y te va a levantar. Entonces fuimos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y entonces fue a la cruz, murió, pero también dijo que iba a resucitar. Y se lo dijo a sus discípulos varias veces. Por lo menos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo dijo, Mateo, Marcos y Lucas lo dijo 3 veces. En Juan lo dijo unas cuantas veces más. Y vamos a ir a unos textos donde Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque una vez más no se le salió de sus manos. No fue así de que, híjoles, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O que alguien me diga? Él sabía. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo estaba diciendo a sus discípulos antes de pasar. Hermano, una vez más, tú estabas en la mente del Señor. Jesús, pero estás diciendo que te van a entregar ante estos cuates, principales sacerdotes, ancianos, o sea, la élite de la religión te va a hacer estas cosas. ¿Y vas a morir? ¿Por mí? Y esto también lo puedes encontrar en Marcos capítulo 8, 31 al 32 y Lucas 9, 21, 22. Otra vez en Mateo 17, 22 al 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También lo encuentras en Marcos 9, 30, 32 y Lucas 9, 43, 45. El último, Mateo 20, 17 al 19, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Con ese plan, ¿no? Vamos a hacer una planificación para nuestro próximo año nuevo y vamos a ver cómo vamos a llegar en las, no sé, en las finanzas, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y me voy a poner bien fitness, esto y el otro, y de repente Jesús dice, yo voy a ver adelante de mí, y me toca que me escupan, que me insulten, que me golpeen, que se burlen de mí, que me crucifiquen, que me pongan una corona y se burlen de mí diciendo que soy el rey mientras estoy ensangrentando mi cabeza. Ese es el plan que yo quiero llegar, porque sé que al final están todos los que van a creer en mí. Es bueno recordar la palabra de Dios, hermanos. Jesús venció a la muerte y al pecado. Él venció. Y su resurrección lo prueba. Él validó quién era Él por su resurrección. Autentificó su ministerio y también provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Si no hubiese resucitado todo lo que dijo, tal vez así de, pues quién sabe, ¿no? Pues nunca se levantó y dijo que se iba a levantar y pues nada más no lo hizo. Y ojo, y recuerden mucho que la gente estaba en contra de él, tanto los sacerdotes, los escribas, la gente, el gobierno romano. Había una revuelta de que había uno que decía que era el Cristo. Lo único que tenían que hacer es, quítenme estaba a un lado la piedra, ¿no? Saquen al cuerpo de Jesús y pásenlo por todas las calles. Y que la gente vea que han creído en un mito. Pero ¿qué crees? No pudieron, no había nadie, la tumba estaba vacía. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ni modo. 2000 y cacho años después aquí estamos sentados hablando de él. Entonces, irrefutable. Y es que el Señor mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús. Y lo pudo sostener, o sea, hermanos, resucitó y dice, yo lo dije. Y después lo que sigue es, ¿lo crees? Hermoso. Entonces,
En 1 Corintios 15, del 55 al 57, viene un versículo donde Pablo está hablando y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y después dice algo hermoso: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria que tenemos es gracias a Cristo y se nos fue dada como un regalo porque Él sí venció. Él sí venció a la muerte. Y es así como que, pues, ¿dónde está tu poder, muerte? Yo ya estoy con Jesús. No, casi. ¿Qué tienes? ¿Ya no tienes poder sobre mí? Él ganó y su victoria me fue dada como un regalo. Ojo, si te cuesta algo, tienes que dar algo por un regalo, no es regalo, es recompensa. El regalo es algo que se da. Y es lo que el Señor está diciendo: hey, estoy dando por quien yo soy y porque yo les amo, les entrego a mi Hijo. Les estoy dando salvación, les estoy dando vida eterna, les estoy dando significado, les estoy dando valor, les estoy dando un destino certero, porque yo lo gané, porque yo lo hice, porque fue suficiente y resucité. ¿Lo crees? Somos más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesús. Y ya vamos a terminar. ¿Recordaste quién eres para Dios el día de hoy? Y si no, hazlo. ¿Quién soy yo para Dios? Y después, ve cómo vas a vivir tu vida ante la respuesta que vas a recibir de cómo Dios te ve a ti. ¿Cómo voy a vivir para Él? Si entregaste tu vida a Él, ahora le perteneces a Él. Sí, eres su pertenencia. Yo no quiero pertenecer a nadie, yo soy muy libre, a mí no me gusta que nadie me diga qué hacer, y de repente nos ponemos así, ¿no? Él por amor vino a comprarte. Le perteneces a Él, quien por amor te compró con el precio de su sangre, para darte sentido, darte propósito, darte un sentido, un destino en tu vida. Y ese destino es un eterno a su lado, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Por eso te quiso comprar. Entonces, ¿qué tal una vida de gratitud, de agradecimiento? Si alguien te hace un favor súper grande, lo menos que haces es agradecerle a la persona, ¿no? Y brother, muchísimas gracias, o sea, me sacaste un gran apuro, tenía un problema, ¿cuánto más tu vida eterna ante aquel que te compró? Una vida de gratitud. Es lindo vivir con gratitud, hermanos, agradecidos con todo lo que el Señor te da, y especialmente por el sacrificio en la cruz. Le pertenecemos, una vida de gratitud. ¿Y qué tal buscando afianzar la relación con el Señor? Toda relación necesita de un tiempo uno a uno. Así nos conocemos entre nosotros, pasamos un tiempo, platicamos, sabes que te gusta, que le gusta a la otra persona, y se va, ¿no?, fortaleciendo esa relación interpersonal que tenemos, cuanto más con nuestro Creador. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, a través de la lectura de su palabra. Pero ¿qué crees? También tienes que dejar que la palabra te lea a ti, porque te va a decir cosas que también el Señor quiere trabajar en tu vida. Ven a leerla, permite que ella te lea a ti y te diga todas esas cosas que hay por ahí que necesita el Señor enderezar, ¿no? A través de su palabra, de la oración, siéntate con Él todos los días. Escúchale, háblale y busca agradar su corazón. En eso se cumple la ley, en amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que nos pide el Señor. Buscando su voluntad en su palabra la encontramos y entonces caminamos en ella, ¿no? Y sí, tal vez ya sabías mucho de esos textos citados, pero tal vez estabas durmiendo. Y el Señor despierta con amonestación hoy en día. Hay muchas cosas que podemos poner delante de Dios y que pueden entorpecer el poder venir confiadamente ante ese trono de la gracia. Y tal vez son pecados los que tenemos y que piensas que no te hacen digno de venir delante de Dios porque los traes ahí. Te sientes hipócrita, te sientes falso o estás abrazándolo mucho. Tal vez estás haciendo la víctima y entre mejor no y estás abrazando el pecado y es como, ay no, pobre de mí, es que cómo lo voy a hacer delante de Dios y Él me amó tanto y pues yo pagarle así. Es mentira de Satanás, hermano. Ten cuidado, eso no se hace.
Tal vez eso es lo que nos hace andar tibios. Pero la pregunta es, si te arrepientes de ese pecado, Primera de Juan 1:9, los que están en el discipulado 1 ya hasta se lo saben de memoria, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1. Deja de escuchar a Satanás, que te condena y te dice que no eres digno de venir delante del trono de Dios para encontrar perdón. ¿Quién te dijo que debes de poner la voz de Satanás por encima de la del Señor? ¿A quién estás entronando hoy? Hay que tener cuidado. Y otra fuerte, y eso proviene de nosotros, y no es porque Él lo sea, pero no llames a Dios mentiroso, porque no es hombre para mentir. No le digas que Él es un mentiroso, porque Él dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él lo dijo. ¿Qué haces haciéndote la víctima acariciando tu pecado? ¿Qué haces entronando la culpabilidad por encima de la gracia del Señor? Si Él dijo que ya te va a limpiar y que es justo y fiel para hacerlo, créele, ríndete, entrégale tu pecado, pídele perdón y Él te va a restaurar. Pero no lo estés apapachando. A veces debemos de pedir perdón y comenzar este 2025 limpios de toda maldad. Que el Señor nos use para su gloria. Ese es un fin de año donde tengamos que pedir perdón. Y ciertamente todos pecamos. Levanto la mano primero. En este año hicimos cosas que no debíamos y dejamos de hacer otras que debíamos de hacer y también nos es contado por pecado. Y el Señor te dice, ven, te voy a limpiar. Descansa en su justicia, en quien Él es. Otra parte es que no pierdas el sentido de lo eterno por lo temporal. A veces nos enfrascamos muchísimo con lo de hoy, lo que tenemos y lo que hay que ver, y dejamos de levantar la mirada al cielo, que es donde vas a pasar una eternidad. No podemos perder el sentido de la eternidad por lo temporal. ¿Qué tal tomar las decisiones terrenales y temporales con la mirada en lo eterno? También sería un buen ejercicio. Híjoles, todo esto y voltear a ver allá arriba, ¿no? Donde vas a estar, donde el Señor ya te ve, donde ya estás disfrutando. Obviamente Él está en otro tiempo donde nosotros apenas vamos con el relojito, clic, 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 y Él ya lo ve todo terminado y dice, tú ya estás acá arriba conmigo porque yo pagué. Voltea a ver allá arriba donde tú vas a estar y tu vida va a tener un enfoque diferente en lo que pasas. Van a pasar cosas malas, por supuesto. En este mundo tendráis aflicciones, mas confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Es tu confianza, tu fe, lo que te lleva a flote por todas esas situaciones difíciles. Confía en Él, entrégate en Él, Él te va a ayudar. Entonces, mientras seguimos en este plano terrenal, temporal, en estas tiendas de campaña, busquemos ocuparnos como iglesia en edificarnos, en amarnos, en servirnos, en perdonarnos y también llevar las buenas noticias de salvación a todos los de allá afuera. Y dirás, bueno, este texto que acabamos de leer de Pedro, que él quería recordar a los creyentes acerca de estas verdades cristianas, pero también es cómo estás como papá en casa, tal vez como mamá soltera, para con tus hijos. No nada más se queda para el pastor de acá enfrente. Recuérdalo en tu casa, donde Dios te ha puesto. Que ahí también podamos hacer esta labor mientras estamos de este lado de la eternidad, el poder recordar todas estas cosas hermosas. Y pues bueno, terminando ya, ahora sí, que en este 2025, primeramente Dios, nuestra voluntad se vea animada al voltear a ver a Jesús. A veces, la flojerita, tacatán, la nueva serie de Netflix y un montón de cosas más. Voltea a ver a Jesús, a este crucificado. Recuerda su amor por ti. Recuerda todo lo que Él pasó y que sabía que iba a pasar y aún así lo hizo. Tras cada latigazo que Él podía terminar en un así.
y quemar a todos los que estaban ahí haciéndoles mal, porque podía. Uno más, otro golpe, otro insulto. Y después de cada uno de ellos estabas tú en su mente. Mas por amor a ti, aguantó y aguantó y aguantó y aguantó hasta que fue colgado. Y una de sus últimas palabras: consumado es, pagado por completo. La obra está terminada, lo he hecho. Muere y resucita y nos da la victoria, hermanos. No perdamos eso de vista. La vida, la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo es el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de Dios gratuito. Y las cosas hermosas que ha hecho el Señor en este año son preciosas, y hemos visto muchísimas en esta iglesia, bendito Dios. ¿Te acuerdas cómo llegaste? ¿Te acuerdas que tal vez pediste oración? Mi matrimonio está tambaleando. Las cosas en casa no están nada bien y no sé si voy a lograr hacerlo. Y hoy en día que estás sentado, un accidente fuerte, algo grave que te pasó y el Señor quiso levantarte y hoy estás aquí. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor por ti? Recuérdalas, atesóralas, dale gracias, dale honra, dale gloria. Vive con gratitud. Y si estas palabras son nuevas para ti, porque tal vez no las habías escuchado antes, que sepas que el Señor te amó de tal manera que vino a rescatarte de tu maldad. Y ese pecado que tenías y que te inhabilitaba para venir delante de Dios con toda la confianza, Él pagó por ti. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder venir a esto? Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce que eres pecador, porque a veces nos cuesta muchísimo. Si has mentido, creo que todos. ¿Has robado? No. Me acabas de decir que eres mentiroso, entonces abusado. Tal vez una canción del internet que alguien grabó y que debías de haber pagado por eso y no lo pagaste. Puede ser una película, por ahí algo. Honrar a tu padre y a tu madre. No cometer adulterio, voltear a ver y codiciar a alguien sexualmente. Todos hemos pecado. Reconócelo. Pide perdón, porque por eso fue que Cristo sufrió tanto. No es, pues ya un pecadito, no pasa nada. No pasa nada, ve a Cristo Jesús y lo que le pasó fue por nosotros, por nuestro pecado. Entonces sí pasa algo. Señor, perdóname porque yo fui el que hizo que te hicieran eso. Te entrego mi vida. Sé tú mi Señor, mi Salvador. He entendido que me amas lo suficiente, que entregaste tu vida. Y quiero saber que cuando yo cierro los ojos tengo vida eterna a tu lado. Señor, recíbeme. Y Él te recibe. Él te va a recibir. Y se escribe tu nombre en el libro de la vida y dice que en los cielos los ángeles hacen fiesta porque otro pecador se ha arrepentido. O sea, hay fiesta ahí arriba por ti. Padre, hazlo. No esperes más. No sabes cuándo vas a cerrar tus ojos de este lado de la eternidad. Entrega tu vida. No, pero es que yo he vivido toda mi vida de esta religión y he hecho esto. Quita eso a un lado. Has escuchado de la palabra de Dios la verdad. Es que a mí me trae mi esposo o me trae mi esposa, o es que me han dicho, Ahorita es entre tú y Dios. En ese día que te presentes delante de Él, no vas a ir agarrado de la mano de quien te trajo. Vas a estar delante del Rey de la Gloria. Y en vez de pasar a condenación, aunque te encuentren culpable, que puedan decir, yo pagué por Él. La fianza está pagada y por ende Él puede salir libre porque alguien más ya pagó por ti. Y disfruta de una eternidad. Entrega tu vida al Señor. No hay nada mejor que puedas hacer que eso. Terminamos esta oración que está en el Antiguo Testamento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos nosotros, hermanos, y damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque recordando todo aquello que tú has hecho con nosotros, Padre bendito, lo que hiciste por nosotros, lo que haces con nosotros, es para honra y gloria tuya, mi Señor. Gracias por recordarnos a través de tu palabra, Señor, lo mucho que nos amas, que hoy es el día de salvación y que si alguien escucha su voz, que no endurezca su corazón, sino todo lo contrario. Hoy es el día en que se rinda y vengas tú a tomarlo como hijo o hija.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en este año, Señor. Nos deleitamos en ver cómo tú obras en las vidas de la gente, Señor. Rogamos, Señor, nos sigas dando corazones humildes, Señor, y moldeables ante tu palabra y tu buena voluntad, para que cada día nos parezcamos más a ti y menos a nosotros. Te ruego nos llenes de valor, Señor, para poder predicar tu evangelio, Señor. Levanta manos, Padre. Manos que estén dispuestos a servirte, Señor. A ir a predicar tu evangelio, Señor. Bocas que puedan abrirse para proclamar tus buenas nuevas, tus noticias, Señor, de redención y salvación gratuita. Padre, hay tanto que hacer, Señor. Hay muchísimos lugares que necesitan de obreros, de evangelistas, de pastores. Que se siga expandiendo esto, Señor, que tú estás haciendo, Padre. Que podamos alcanzar, discipular y enviar. Es mucha la mies y pocos los obradores, Señor. Glorifícate, Padre. Es tu buena obra en nosotros, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Te bendecimos, Padre. Toda honra y gloria sea a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.